Una imagen como ninguna otra, que ha inspirado décadas de investigación y debate, la sábana santa. Eso es un fragmento de historia y presenta un rompecabezas en curso para la ciencia. La sábana santa es un lienzo funerario que lleva impresa lo que muchos creen es la verdadera imagen de Jesús después de su crucifixión. Ahora, ha sido objeto de debate durante años, pero la sábana vuelve a los titulares de manera importante. Escondidos en las antiguas fibras de la sábana de Turín, los científicos hicieron un descubrimiento que los dejó atónitos. Rastros de ADN. Pero cuando los resultados llegaron, el equipo de investigación quedó completamente sorprendido. Para millones de creyentes en todo el mundo, la sábana se considera el lienzo funerario de Jesucristo, el único vestigio físico ligado a la resurrección. Y un testimonio silencioso de un evento que cambió la historia. Algunos incluso la llaman el quinto evangelio, no escrito con tinta o palabras, sino con sangre y sufrimiento. Antes de continuar, nos gustaría pedirte tu apoyo. Si esta historia te resulta significativa, un me gusta y una suscripción son las formas más sencillas de ayudarnos a seguir adelante. Tu apoyo realmente importa para nosotros. Sin embargo, para los escépticos, la sábana de Turín cuenta una historia muy diferente. Una que desafía la fe, la tradición y todo lo que pensamos que sabemos sobre el pasado. Para los escépticos, la sábana de Turín es vista como la falsificación medieval más elaborada y convincente jamás creada. Algunos creen que pudo haber sido creada por el propio Leonardo da Vinci. Otros argumentan que fue obra de un maestro desconocido y cuidadosamente diseñada para engañar a los peregrinos que anhelaban milagros. Durante más de 6 siglos, este debate no ha cesado. La fe se mantenía firmemente de un lado, la lógica del otro, y ninguno estaba dispuesto a rendirse. Pero en el siglo XXI, la era de la filosofía y la especulación finalmente dio paso a otra cosa. La ciencia tomó el lugar, fría, exacta e implacable. Genética, física de altas energías, espectroscopía, análisis forense. Surgieron tecnologías que hicieron posible responder preguntas de formas que antes se consideraban imposibles. Los investigadores ya no trataron la sábana como una reliquia sagrada, la abordaron como una escena del crimen, como evidencia de un misterio sin resolver, como un depósito de datos biológicos que preserva silenciosamente 2000 años de historia. Si se extrajo cuidadosamente y se secuenció ADN de sus fibras. Cada hilo fue escaneado con rayos X. Las manchas de sangre se descompusieron en sus componentes más pequeños, moléculas, átomos y huellas elementales. Los científicos esperaban resultados sencillos, rastros de un solo individuo o tal vez residuos dejados por pigmentos de un artista medieval. En cambio, lo que descubrieron fue todo menos simple. Especialistas en genética de la Universidad de Padua, junto con físicos que trabajan en los laboratorios sellados de la ENEA, encontraron hallazgos tan inesperados que incluso los expertos más experimentados quedaron profundamente desconcertados. La evidencia no solo desafió las teorías existentes, las destruyó. Y tanto las explicaciones escépticas como las interpretaciones religiosas tradicionales se desplomaron bajo el peso de los datos. La sábana ya no podía ser descartada como un simple lienzo. Se convirtió en algo completamente diferente, un mapa que traza un recorrido que comenzó hace 2000 años, un registro de sufrimiento tan detallado y preciso que ningún método conocido ha logrado recrearlo, y una prueba de una poderosa explosión de energía cuya verdadera naturaleza aún permanece fuera del alcance de la física moderna. Este momento marcó el inicio de la investigación forense más completa jamás realizada. Seguiremos pistas invisibles a simple vista, granos de polen microscópicos, rastros moleculares, firmas biológicas, paso a paso. Buscaremos quién sangró realmente en estas fibras y por qué la evidencia parece gritar de dolor, no con palabras, sino con el lenguaje de la bioquímica. También exploraremos la física detrás de la propia imagen, una imagen que se comporta como un negativo fotográfico, un holograma y un rayo X al mismo tiempo. Y finalmente, confrontaremos una sola pregunta, una que dejó atónito al mundo científico. El análisis de ADN obligó a los investigadores a enfrentarse a una conclusión sorprendente. Este artefacto no pudo haber sido creado en Europa y parece ser testigo de eventos que reconfiguraron la historia de la humanidad misma.
Para comprender lo sorprendentes que son estos hallazgos genéticos, debemos remontarnos al inicio mismo de la investigación científica sobre la sábana, lo que ahora se conoce como sindonología moderna. Debemos volver al momento en que la humanidad vio por primera vez verdaderamente el rostro oculto en las sombras del lienzo. Ese momento llegó el 28 de mayo de 1898 en la ciudad de Turín. Un abogado, concejal y apasionado fotógrafo aficionado llamado Segundo Pía recibió una autorización rara del rey Humberto, primero para fotografiar la reliquia durante una exposición pública celebrada en honor a la boda del príncipe. En ese tiempo, la fotografía era todo menos sencilla. Era lenta, técnica y exigente. Pía llevó una cámara casi del tamaño de una maleta a una estructura elevada dentro de la catedral. Para iluminar el oscuro interior, dependió de intensos destellos de magnesio y potentes lámparas. Exposó dos grandes placas de vidrio, cada una de 50 por 60 centímetros. Tarde esa noche, solo en su cuarto oscuro en casa, y iluminado solo por el tenue resplandor de una lámpara de seguridad roja, Pía bajó cuidadosamente una de las placas a una bandeja de productos químicos para revelar. Y entonces, sucedió. Mientras la imagen aparecía lentamente en el vidrio, Pía estuvo a punto de dejar caer el negativo invaluable por la incredulidad. Lo que emergió ante sus ojos parecía irreal, casi de otro mundo. En el negativo fotográfico, donde la luz debería convertirse en oscuridad y la oscuridad en luz, apareció algo extraordinario. En lugar de la difusa y borrosa decoloración visible en el lienzo, emergió una imagen nítida, de alto contraste, llena de detalles sorprendentes. Una cara, ojos hundidos, suavemente cerrados, una nariz rota, un bigote y una barba bifurcada, moretones en la mejilla derecha. Por primera vez, y la figura oculta en la tela ya no era una sombra vaga, era claramente un hombre. La expresión en el rostro era impactante, tranquila, digna, casi imponente. Y sin embargo, pertenecía a alguien que claramente había soportado un sufrimiento físico extremo e inimaginable. El efecto era abrumador. Esto no era solo una sorpresa, era un punto de inflexión. Transformó por completo la manera en que se entendía el sudario. Cualquier imagen normal, ya sea dibujada con pintura, carbón o incluso sangre, se comporta de manera predecible al convertirse en negativo fotográfico. Las áreas claras se vuelven oscuras. Las áreas oscuras se vuelven claras. El resultado es distorsionado y antinatural, dejando el rostro plano y similar a una máscara. Pero el sudario no se comportó de esa manera. Cuando se fotografiaba como negativo, ahí aparecía como una verdadera fotografía en blanco y negro de un ser humano real. Ese simple hecho cambió todo. E incluso hoy sigue siendo imposible descartarlo, sin importar cuán escéptico o decidido a desacreditarlo esté alguien. Lo que la vista desnuda ve en el lienzo no es en absoluto una imagen normal, ya es un negativo. Y eso plantea una pregunta que no debería existir, pero sí existe. ¿Quién en la Edad Media, ya fuera en el siglo X o XI, entendía los principios de la fotografía? ¿Quién sabía que la luz podía invertirse para revelar una imagen oculta? La respuesta es simple: nadie. ¿Quién podría crear intencionadamente una imagen negativa perfecta sin ninguna forma de ver, probar o confirmar el resultado? La fotografía no sería inventada hasta 800 años después. El ojo y el cerebro humanos no son biológicamente capaces de ver el mundo en negativo, y mucho menos de reproducirlo con un control tan preciso sobre la luz y la sombra. Este fue el primer verdadero misterio, la primera fractura en lo que parecía una pared de escepticismo irrompible. El sudario no se comportaba como una pintura, se comportaba como una placa fotográfica, capturando un solo instante en el tiempo. A lo largo de las décadas, la tela ha sido examinada con rayos X, luz ultravioleta, imágenes infrarrojas y escáneres láser. Sin embargo, su mayor secreto nunca estuvo en la imagen misma. Estaba en la suciedad, en el polvo, en las partículas microscópicas atrapadas entre las fibras de lino durante más de 2000 años de manipulación, movimiento y exposición. En 2015,
Hay un equipo de genetistas y biólogos dirigido por el profesor Gianni Barcaccia en la Universidad de Padua. Obtuvo un acceso sin precedentes a la reliquia. Su misión fue tan audaz como inquietante: localizar y analizar ADN. No buscaban el ADN de Dios. La ciencia no tiene un modelo claro de cómo debería ser tal trazo. No hay muestra de referencia, ni estándar establecido para comparación. Los investigadores no intentaban identificar a una sola persona. Su objetivo era mucho más amplio: reconstruir la historia de vida del propio lienzo, dónde había viajado, quién lo había tocado y de quiénes habían sido las manos que lo habían sostenido a lo largo de los siglos. Para ello, utilizaron dispositivos microvacuum especialmente diseñados y estériles, equipados con filtros ultrafinos. Estas herramientas recogían suavemente polvo microscópico, evopolen y fragmentos orgánicos, no solo de la superficie de la tela, sino de los espacios profundos entre los hilos de urdimbre y trama, donde el material antiguo puede permanecer sellado durante miles de años. También examinaron partículas recopiladas durante la restauración de 1988, muestras que habían sido cuidadosamente conservadas en almacenamiento archivístico. Este trabajo llevó a la ciencia al límite. Incluso la más mínima contaminación moderna, un aliento, un estornudo, una sola escama de piel de un sacerdote, conservador o técnico, podía borrar las señales antiguas y reemplazarlas por ruido genético moderno. Las muestras fueron transportadas a un laboratorio ultralimpio y controlado. Allí, comenzó la secuenciación usando secuenciación de próxima generación, conocida como NGS. Y los científicos se centraron en el ADN mitocondrial de plantas y humanos, y por una razón crucial. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial existe en cientos de copias por célula. Se hereda exclusivamente a través de la línea materna y sobrevive mucho más en material antiguo. Debido a esto, funciona como un marcador potente y confiable de origen geográfico, movimientos poblacionales y migración humana. Durante semanas, las computadoras decodificaron millones de secuencias de nucleótidos y las compararon con bases de datos genómicas globales que representan poblaciones de todo el mundo. Cuando aparecieron los diagramas finales en las pantallas, mapas de haplogrupos genéticos y linajes ancestrales, los investigadores comprendieron que estaban frente a algo que desafía cualquier explicación sencilla y, sin duda, cualquier falsificación común. Esto no era el perfil genético de una sola persona. Era algo mucho más complejo. Era un retrato genético de la humanidad misma. Los hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports, y la respuesta fue inmediata y explosiva. Ondas de choque recorrieron la comunidad científica. Los investigadores esperaban una señal genética clara y dominante. Si el sudario fuera una falsificación medieval creada en Francia, como han sostenido los escépticos durante mucho tiempo, entonces el ADN europeo, específicamente francés o italiano, debería haber dominado abrumadoramente los resultados. Si, en cambio, fuera una reliquia auténtica originaria de Jerusalén y que nunca abandonó la región, entonces los rastros genéticos deberían haber señalado casi en su totalidad al Medio Oriente. Pero eso no fue lo que apareció. Lo que surgió, en cambio, fue algo más cercano al caos, un mundo entero registrado en una sola pieza de tela. El sudario reveló huellas genéticas de personas que abarcan vastas regiones de Eurasia y África. Veamos qué encontraron los científicos. Primero, Oriente Medio. Los investigadores identificaron haplogrupos comúnmente asociados con los drusos, una comunidad étnico-religiosa muy unida y históricamente aislada que vive en las regiones montañosas de Israel, Jordania, Líbano y Siria. Se considera que el ADN druso es excepcionalmente antiguo y notablemente estable, habiendo cambiado muy poco en miles de años debido a siglos de aislamiento. Esto lo convierte en un marcador poderoso de origen geográfico y aporta evidencia sólida de una conexión con Oriente Medio. En segundo lugar, y los haplogrupos de Europa Occidental, como U5b y H1 a H3, también aparecieron exactamente como se esperaba. Desde el siglo XV, el sudario ha sido conservado en Europa, primero en Chambéry y luego en Turín. A lo largo de los siglos, la tela fue manejada por monjas de las Clarisas que la repararon, por miembros de la Casa de Saboya que la poseían y por innumerables peregrinos europeos que acudían a venerarla.
Luego llegó la tercera región, África del Norte y del Este. Apareció el haplogrupo L3CM101, indicando áreas como Egipto y Etiopía. Esto fue tanto inesperado como profundamente fascinante, sugiriendo contacto con algunas de las comunidades cristianas más antiguas del continente africano. La cuarta fue el sur de Asia. Se identificaron los haplogrupos M39, M56 y R8, marcadores genéticos típicos del subcontinente indio. Sí, y lo más sorprendente de todo fueron los rastros de Asia Oriental. Haplogrupos como D4 y G2A, comúnmente asociados con China, estaban presentes. China, India, África, Europa, Oriente Medio, todo ello codificado en una sola tela antigua. ¿Cómo podría explicarse esto? Si el sudario fuera simplemente una falsificación creada en el húmedo sótano de una abadía francesa alrededor del año 1350, ¿cómo podrían estar presentes rastros genéticos de China e India en absoluto? En la época medieval, la globalización no existía. Aunque sí existían viajes de larga distancia, no en una escala lo suficientemente vasta como para dejar firmas genéticas tan extendidas y claramente identificables en una sola pieza de tela. La respuesta resultó ser incluso más extraordinaria que el propio misterio. El sudario no es simplemente una tela funeraria, es un viajero. Cuando los científicos en Padua mapearon los datos genéticos, hicieron un descubrimiento sorprendente. La distribución de los marcadores genéticos se alineaba con una precisión geográfica notable a lo largo de una ruta histórica antigua, una que muchos estudiosos habían descartado durante mucho tiempo como poco más que leyenda. La clave está en el viaje de la imagen hecha por el hombre conocida como el Mandilion. Según fuentes tempranas bizantinas, sirias y árabes, el sudario se doblaba de tal manera que solo el rostro era visible y se exhibía dentro de un marco especial. Esta forma doblada se conocía como el tetradiplón, doblado en 4. Esta reliquia no permaneció en un solo lugar, y ciertamente no empezó en Europa. Su viaje comenzó en Jerusalén, lugar de la crucifixión y la resurrección. Desde allí, ya viajó a Edesa en el siglo II. El sudario permaneció oculto dentro de las murallas de la ciudad durante siglos antes de ser redescubierto. Edesa se encontraba en uno de los cruces más importantes del mundo antiguo, la Gran Ruta de la Seda. Caravaneros de China, India, Persia y Arabia pasaban por la ciudad. Comerciantes que transportaban seda y especias, peregrinos y diplomáticos de tierras lejanas, todos acudían a venerar la reliquia que se creía protegía la ciudad. Se acercaban a ella, besaban su envoltorio, tocaban la reliquia, y con cada encuentro trazas microscópicas, células de la piel, fragmentos de cabello, gotas de sudor, se depositaban en la tela. Capa tras capa, siglo tras siglo, el ADN del mundo se acumulaba en su superficie como polvo invisible. El viaje no terminó allí. Luego vino Constantinopla. Desde 944 hasta 1204, la reliquia fue conservada en el corazón del Imperio bizantino. Los emperadores de Bizancio la adquirieron mediante compra o por la fuerza y la llevaron a lo que entonces era la ciudad más grande del mundo. Constantinopla era una verdadera megaciudad del mundo antiguo, un lugar donde convergían personas de todas las razas, culturas y regiones. Luego, en 1204, durante el caos de la Cuarta Cruzada, la ciudad fue saqueada violentamente. Tras ello, la sudario desapareció. Su siguiente destino parece haber sido Atenas y la región más amplia de Grecia alrededor de 1205. Después de la caída de Constantinopla, la reliquia pasó a manos de caballeros franceses y se mantuvo en Atenas por un tiempo antes de desaparecer nuevamente en la historia. Luego llega Francia, alrededor del año 1353. Y esta es la primera aparición claramente documentada del sudario en Europa occidental en posesión del caballero Geoffroy de Charny. Y es aquí donde la evidencia genética presenta un golpe devastador contra la teoría de la falsificación medieval. Un falsificador que trabajara en Europa durante el siglo XIV o XV no podría haber recolectado polvo ni ADN de personas en China, India, Oriente Medio y África, regiones conocidas solo a través de relatos de viajeros lejanos, como los de Marco Polo.
Tampoco podría haber plantado intencionadamente esas trazas en una tela de manera que engañaran a los científicos genéticos 600 años después. El ADN encontrado en el sudario no es una contaminación aleatoria, es una memoria biológica colectiva, polvo de sandalias, por ropas y manos dejadas por innumerables personas que se enfrentaron a ese rostro a lo largo de muchos siglos. Este registro biológico demuestra la gran antigüedad del objeto y sus orígenes orientales de manera más convincente que cualquier prueba de radiocarbono. Pero el ADN humano solo cuenta la mitad de la historia. La otra mitad está escrita en plantas. La palinología, el estudio del polen, aportó otra pieza clave del rompecabezas. Dos expertos altamente respetados abordaron el misterio de forma independiente. El profesor Avinoam Danin, un botánico israelí de renombre de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Max Frey, un científico forense suizo y pionero en análisis de polen. Trabajando por separado, examinaron granos de polen atrapados en las profundas fibras de lino, utilizando técnicas de muestreo adhesivas. Levantaron cuidadosamente trazas microscópicas de la tela. Lo que descubrieron causó ondas de choque en la comunidad botánica. Se identificaron polen de 58 especies diferentes de plantas. 17 de esas especies son nativas de Europa. Exactamente lo que cabría esperar, dado la presencia documentada del sudario allí durante los últimos 6 siglos. Pero la mayoría provenía de otros lugares, plantas nativas del Oriente Medio, Turquía y la estepa de Anatolia, perfectamente coincidiendo con la antigua ruta a través de Odesa y Constantinopla. Luego vino el descubrimiento más extraordinario de todos. Los científicos identificaron un grupo de plantas que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra, especies que se encuentran solo dentro de un estrecho corredor geográfico entre Jerusalén y Jericó. En el centro de este hallazgo había una planta en particular, Gundelia turneforti, un arbusto espinoso del desierto, un tipo de cardo. Su polen representaba casi la mitad de todas las muestras recuperadas del lienzo, una concentración inusualmente alta y profundamente desconcertante. ¿Por qué el polen de una planta cubierta de espinas sería tan dominante? ¿Y por qué las espinas estarían relacionadas con el lienzo funerario de un hombre tratado como un rey? La respuesta emergió cuando historiadores y teólogos revisitaron los relatos de la pasión de Cristo. La corona de espinas, Gundelia turneforti, con sus largas y rígidas espinas en forma de aguja, es exactamente el tipo de planta que los soldados romanos podrían haber retorcido en una cruel corona para el llamado Rey de los Judíos. De repente, el polen empezó a contar su historia. Esta planta florece cerca de Jerusalén en un momento muy específico del año, a principios de primavera, coincidiendo exactamente con la festividad judía de la Pascua. El descubrimiento de una concentración tan inusualmente densa de su polen, especialmente en las áreas de la cabeza y los hombros del lienzo, proporciona evidencia física directa de que el cuerpo fue coronado con espinas. Una segunda pista botánica provino de Zygophyllum dumosum, una planta endémica de una región muy restringida que crece solo en el desierto de Judea y en partes de la península del Sinaí. También se encontró su polen en la tela en cantidades significativas. Ningún falsificador medieval que trabajara en Francia podría haber obtenido polen de plantas nativas exclusivamente de Israel. Y mucho menos aplicarlo de forma invisible a nivel microscópico en una pieza de tela. Un falsificador habría usado pintura. El polen no puede pintarse. Funciona como un sello invisible de la escena del crimen, una huella geográfica que no puede ser falsificada. Durante muchos años, especialmente en el siglo XIX, altamente racional, los escépticos argumentaron que las manchas rojizas en la sábana no eran más que pigmentos, ocre, cinabrio o témpera mezclada con gelatina. Esa afirmación finalmente colapsó en 2017. Un equipo de investigadores italianos, liderado por el profesor Giulio Fanti de la Universidad de Padua, trabajando junto a médicos de un hospital en Trieste, examinaron las manchas usando microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía Raman. A escala nanométrica, vieron no pigmento, sino sangre. Si la sangre encontrada en la tela fue identificada como humana y de grupo sanguíneo AB, uno de los más raros en el mundo. Sin embargo, este mismo tipo de sangre aparece repetidamente en relicarios cristianos antiguos, incluido el sudario de Oviedo.
Pero esta no era la sangre de una persona sana. Dentro de ella, los científicos detectaron nanopartículas de creatinina y ferritina unidas a la hemoglobina. Tales concentraciones extremas solo ocurren bajo una condición: trauma fatal catastrófico, tortura prolongada combinada con deshidratación y destrucción masiva de músculo. Cuando el tejido muscular se daña repetidamente, un proceso conocido como rabdomiólisis, la creatinina inunda la corriente sanguínea en cantidades enormes, y la sangre preservada en el lienzo registró exactamente eso. Esto no es simbolismo, y es un grito bioquímico de dolor. El análisis reveló que el hombre envuelto en esta tela no simplemente murió. Fue golpeado hasta un estado físico ya incompatible con la vida antes de que la crucifixión siquiera comenzara. Esto coincide con las descripciones evangélicas de la flagelación romana realizada con el flagrum, látigos de cuero incrustados con pesas de plomo. El cuerpo muestra evidencia de más de 100 golpes, y la química de la sangre cuenta una historia de sufrimiento que ningún artista podría falsificar. Un pintor puede imitar la apariencia de una herida, pero ninguna mano humana puede reproducir la firma bioquímica de un trauma extremo: politrauma, fallo renal y shock hipovolémico. Otro misterio de larga data era el color de la sangre. Las manchas en la tela permanecen rojas, normalmente, y la sangre antigua se oscurece con el tiempo, volviéndose marrón o negra. Pero el análisis científico reveló niveles inusualmente altos de bilirrubina, una sustancia liberada por el hígado durante el estrés extremo y trauma severo. La bilirrubina conserva el color rojo de la sangre durante siglos. La sangre de un hombre torturado permanece roja. Esto no es misticismo, es bioquímica bajo estrés insoportable. En este punto, muchas personas hacen la misma pregunta: ¿qué pasa con el famoso datado por radiocarbono? En 1988, las pruebas de carbono 14 parecieron resolver el debate de una vez por todas. Tres de los laboratorios más respetados del mundo, Oxford, Zúrich y Arizona, publicaron sus hallazgos con una confianza del 95%. Según sus mediciones, la tela databa entre 1260 y 1390, la Edad Media. Una falsificación. El mundo aceptó el veredicto. Incluso la Iglesia se reculó, refiriéndose a la sábana como un icono más que como una verdadera reliquia. Pero la ciencia no se detiene. 3 décadas después, los investigadores descubrieron dónde se cometió el error crucial. El problema no fue la tecnología, fue la decisión humana de dónde tomar la muestra. En 1988 se cortó un pequeño trozo de tela, no mayor que una estampilla, de la misma orilla del lienzo. Esa esquina había sido manipulada innumerables veces a lo largo de los siglos, sostenida por obispos y cardenales durante exposiciones públicas. Absorbió sudor, aceites de la piel, cera de vela, bacterias. Sufrió más desgaste y contaminación que cualquier otra parte de la tela. Una investigación adicional del químico Ray Rogers del Laboratorio Nacional de Los Álamos sí reveló algo aún más inquietante. Esa esquina había sido reparada con maestría durante la Edad Media, de manera tan hábil que la reparación pasó desapercibida. La muestra no era representativa del conjunto del lienzo. Con esa revelación, la certeza de los resultados de 1988 comenzó a desmoronarse. Las monjas francesas que restauraron la sábana no usaron técnicas modernas de reparación invisible. En cambio, reforzaron el borde dañado tejiendo nuevas hebras de algodón en la tela original, cuidadosamente teñidas para igualar el color del lino envejecido. Un análisis químico posterior de la muestra exacta, probada en 1988, reveló la presencia de fibras de algodón. Eso por sí solo generó serias preocupaciones. El cuerpo principal del sudario no contiene nada de algodón, está hecho completamente de lino. Para disfrazar la reparación, los hilos de algodón fueron teñidos con colorante de alizarina para mezclarse con la tela más antigua, y se utilizó goma arábiga como agente de unión. En otras palabras, el material probado en 1988 no era original. Los laboratorios dataron el parche, no el propio sudario. Lo que realmente midieron fue la antigüedad del algodón medieval y, tosiendo siglos de suciedad acumulada, no el lino original del siglo I.
Esto no fue un error menor, fue un error de muestreo grave y una clara violación de las prácticas arqueológicas básicas. Fechar la sección más contaminada y fuertemente reparada de un artefacto es como intentar determinar la edad de una estatua antigua analizando la goma de mascar pegada a su base. Una vez que se reconoció esta falla, los científicos comenzaron a buscar un método que pudiera evitar por completo la contaminación. En 2022, el físico italiano Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía en Bari, introdujo un enfoque radicalmente diferente, uno que no depende en absoluto de residuos orgánicos. La técnica se conoce como dispersión de rayos X de ángulo ancho, o doble UAXS, y cambió todo. En lugar de analizar contaminantes, este método examina el envejecimiento del propio lino, específicamente la celulosa dentro de sus fibras, medido a nivel atómico. Con el tiempo, el lino se degrada de forma natural. Las largas cadenas poliméricas de celulosa se descomponen lentamente, y su estructura cristalina se deteriora bajo la exposición constante a radiación de fondo, humedad y temperatura. Este proceso funciona como el reloj interno del material. De Caro comparó muestras del sudario con tejidos de edad conocida, que van desde lino usado para envolver momias egipcias que datan del 3000 a.C. hasta textiles medievales del siglo X al XIV. Los resultados sorprendieron a los investigadores. La curva de envejecimiento de la celulosa del sudario no coincidía en absoluto con la de tejidos medievales. Era mucho más antigua. De hecho, la estructura molecular del lino del sudario se alineaba con una precisión sorprendente con fragmentos de lino recuperados de la fortaleza de Masada en Israel. Masada cayó en el año 74 después de Cristo, y los textiles encontrados allí datan entre el 50 y el 74 después de Cristo, claramente en el siglo I, la época de Cristo. Con un análisis avanzado de rayos X, los científicos retrocedieron la antigüedad del sudario de Turín más de 1000 años, situando su origen en el corazón mismo de la historia bíblica. En 1988, la ciencia parecía descartar el milagro. En 2022, armados con herramientas modernas, lo devolvió a la vida. Pero aún queda una pregunta. ¿Cómo se formó la imagen? No hay trazos de pincel, ni pigmentos, ni tinta. La imagen existe solo en la superficie del lino, a unos 200 nanómetros de profundidad, cientos de veces más delgada que un cabello humano. Rasquémelo ligeramente y desaparece. Esto no es pintura. Es una transformación química causada por oxidación y deshidratación. Tosiendo. Una especie de quemadura dejada por una fuente de energía desconocida. Los científicos lo intentaron todo para recrearla. Ácidos, calor, radiación gamma, nada funcionó. Solo un método se acercó, un pulso breve e intenso de radiación ultravioleta en vacío. Pero tales láseres no existían en el mundo antiguo. Para Resopla estampar la imagen en casi 4 metros cuadrados de tela, el cuerpo habría tenido que liberar una cantidad inimaginable de energía en menos de una milmillonésima de segundo, lo suficientemente potente como para marcar la tela, pero preciso para no quemarla o destruirla. En 1976, una tecnología desarrollada por la NASA reveló algo aún más asombroso. El sudario contiene una imagen tridimensional perfectamente precisa. La intensidad de la impresión corresponde exactamente a la distancia entre el cuerpo y la tela. Esto es algo que ningún artista, ni antiguo ni moderno, ha podido replicar nunca. Aún más notable, un análisis digital reveló formas sobre los ojos compatibles con monedas, coincidiendo con leptones raros acuñados bajo Poncio Pilato alrededor del año 29 después de Cristo. La probabilidad de que un falsificador medieval pudiera conocer o reproducir este detalle es efectivamente cero. La tela también lleva polvo de Jerusalén, polen de plantas que florecen solo cerca de la ciudad en primavera temprana, y sangre que contiene marcadores bioquímicos de tortura extrema. Las uñas atraviesan las muñecas, no las palmas, exactamente como predice la ciencia forense. Incluso respuestas nerviosas son visibles, incluyendo la retracción de los pulgares, capa por capa, y es disciplina por disciplina. Biología, química, física, geología, historia, numismática. Todas las evidencias convergen en un solo lugar y en un solo tiempo. Jerusalén,
entre los años 30 y 33 después de Cristo. El sudario resiste una explicación sencilla. No es una pintura. Es una huella holográfica de un ser humano real, un registro forense, un testigo silencioso de un momento que cambió el curso de la historia. De regreso en su depósito, el sudario permanece en silencio. Pero los datos, no. La leyenda, la fe y la tradición ahora están respaldadas por evidencia científica medible. Quizás algún día lleguemos a entender completamente la explosión de energía que dejó esta huella. Hasta entonces, permanece como un quinto evangelio, escrito no con palabras, sino en la materia misma. Entonces, la pregunta queda: ¿si crees que la ciencia algún día explicará un milagro? ¿O hay puertas que están destinadas a mantenerse abiertas, no para la mente, sino para el corazón?